Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la sesión de la tarde, que va a tratar de alteraciones endocrino-metabólicas y cáncer, que es un tema de actualidad candente en todas las reuniones científicas. Para hablarnos de esto teníamos tres ponentes. Uno no puede venir, que es el doctor Ángel Díaz, por encontrarse enfermo, pero tenemos dos números uno de la endocrinología gallega. En primer lugar va a hablar el doctor Antonio Gipini, que es del Servicio de Endocrinología del Complejo Hospitalario Universitario de Orense, que va a hablarnos de obesidad y cáncer, una relación cada vez más sólida. Después hablará la doctora Reyes Luna, del Servicio de Endocrinología del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, que va a hablarnos de diabetes y cáncer. Cada uno de ellos, al final de sus ponencias, tendremos la discusión. Cuando quiera, doctor Gipini. Bueno, gracias a la organización por haberme invitado, y me presento aquí como endocrinólogo clínico y dedicado en gran medida a tratar la obesidad, como ya os podéis suponer, con bastante poco éxito, como también sabéis. Y después de ver cómo muchos de nuestros pacientes obesos acaban enfermando de cáncer, bien es cierto que el cáncer es una enfermedad frecuente. Estábamos en un 25% de europeos que fallecerían de cáncer y ahora estamos cerca de un 30%. No obstante, en la obesidad la frecuencia es mayor y hay una asociación epidemiológica bastante evidente. Lo que está menos definido son el conocimiento de las vías patogénicas por las cuales hay ese vínculo entre obesidad y cáncer, aunque bueno, hay algunas aproximaciones que trataré de comentar. Empezar hablando un poco de la etiopatogenia de la obesidad desde un punto de vista antropológico o evolutivo. El por qué cada vez hay más obesos es un tema que se ha tratado muchas veces. Voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla. En los animales, el comportamiento alimentario está poco definido por la corteza cerebral porque tienen poca corteza cerebral. En eso se diferencian precisamente de los seres humanos, y su comportamiento es bastante instintivo. Aunque dependiendo del tipo de animal, sí que es verdad que pueden tener comportamientos dirigidos por el córtex. También comen sin tener hambre algunos animales. El que tiene un perro lo sabe bien, pero en general no sucede esto en la mayoría de los casos. Sin embargo, en el ser humano entra a tomar decisiones el cerebro, y las apetencias, el gusto y en ocasiones trastornos psíquicos o trastornos psiquiátricos son los que llevan a realizar una ingesta alimentaria muy superior al gasto. De cualquier manera, hay una tendencia en el ser humano a comer y a moverse poco. Eso lo llevamos en los genes de alguna manera o como mecanismo ahorrativo, y es lo que ha permitido que hayamos llegado hasta aquí después de unos cuantos millones de años de evolución. ¿Por qué aumenta la obesidad en países desarrollados? Bien, hay una reducción importante del gasto energético. Antes, para conseguir alimento, el gasto que había que realizar para cada caloría ingerida era muy superior al que hacemos hoy en día. En tema de agricultura, que es la principal fuente, como sabéis, de hidratos de carbono, pues había que hacer un esfuerzo físico, muscular importante, y esto en los países desarrollados pues ha dejado de suceder. Ahora está todo muy industrializado y hemos llegado a una situación en que hay excedentes alimentarios. Llegamos incluso a tener problemas con acumulación de alimentos porque se nos desregula el precio. Es una situación bastante compleja y aberrante quizá también. En cuanto a la consecución de proteínas y grasas, pasa un poco lo mismo. Antes había que correr detrás del animal con una piedra en la mano hasta acertarle,
y eso pues era un esfuerzo. Hoy en día fabricamos animales con una facilidad pasmosa y es una situación semejante a la anterior. En cuanto al entorno, que también es importante, porque una cosa es que haya una gran cantidad de alimentos y otra cosa es la facilidad para conseguirlos. La verdad es que el entorno ha cambiado mucho. En las sociedades occidentalizadas vivimos en entornos de este tipo y basta con hacer una llamada telefónica para que aparezcan en la puerta pues unas 2.000 kilocalorías metidas dentro de una caja de cartón. Y nosotros tenemos poco más que hacer que levantarnos del sofá para conseguirlo. Este es el tipo de ambiente en el que nos movemos y de ahí el gran aumento de la obesidad. Si entráis en la página de la OMS, hay webs interactivas muy interesantes donde se pueden ver desde el punto de vista evolutivo. Hay datos en Estados Unidos, sobre todo, desde hace mucho tiempo, en otros países menos. Estos son copias de pantalla y si entráis en la página pues podéis ir posicionando el ratón encima de los países y os va dando información. Como podéis ver ahí, el mapa de consumo energético está, el que había en 1961, pues está donde estaban los avances de lo que sería la civilización occidental y sobre todo en el hemisferio norte por tema de riqueza y de posibilidades económicas. Y luego emigración, como sabéis, a Sudáfrica y también a Australia. En 2003 hay un aumento de unas 600 kilocalorías de media. Pasamos de 2.250 a 2.800 en 40 años, porque la mejoría de la calidad de vida en países que anteriormente no la tenían, destaca bastante Sudamérica y la zona norte de África, como podéis ver en el mapa, ha hecho que la media aumente. Pero también ha hecho que la media aumente la circunstancia de que, si veis, el color de Europa y el de Estados Unidos pues se ha oscurecido bastante. Es decir, la media de ingesta energética ha aumentado muchísimo con el tipo de evolución del entorno social en el que se mueven estas sociedades. Haciendo un cálculo, si tenemos en cuenta o asumimos de alguna manera, porque es una cosa que hay que asumir porque realmente no se sabe a ciencia cierta, que la historia evolutiva de la especie humana estaría en unos 2 millones de años, por ejemplo. Bueno, pues si eso lo trasladamos a un año, para hacernos un poco una idea de la situación, porque hablar de millones de años es difícil, ¿no? La duración de la época de sedentarismo y fácil acceso al alimento cifrada en la época de la post-Segunda Guerra Mundial, los últimos 70 años sería de 6 segundos nada más. Entonces, después de haberlo pasado mal para conseguir alimento durante tanto tiempo, la genética ha ido mandando y el ser humano es una máquina muy eficiente. Es capaz de moverse y hacer muchas cosas con muy poca energía. No ha habido tiempo para adaptarnos. Entonces, a mí me gusta decir que desde un punto de vista antropológico estamos ante un trastorno adaptativo. El trastorno adaptativo es un término psiquiátrico, pero yo creo que le puede quedar bien a esta situación. No nos hemos sabido adaptar al entorno que nosotros mismos hemos creado, y de ahí la epidemia de obesidad. Ya está definida desde hace años por la OMS como una grave epidemia en expansión, nadie duda de esto, en los países desarrollados, obviamente, donde no hay una economía adecuada, la gente se sigue muriendo de hambre, esto también se sabe. Y aquí tenéis la distribución global de la prevalencia de obesidad. Abajo a la izquierda está representado en porcentajes los adultos con un índice de masa corporal superior a 30. Cuanto más oscuro es el color rojo, pues hay mayor porcentaje. Entonces, ahí podéis ver que nosotros estamos en un 16% y en Norteamérica, que siempre es la que va por delante, están en un 34%. También hay que tener en cuenta lo que está pasando en la China, no la China continental, sino la China que está en la costa, que está adquiriendo a una gran velocidad hábitos alimentarios muy similares a los nuestros. En el último trabajo de epidemiología de diabetes que se hizo en España, en el estudio de diabetes, que está publicado en 2011, se miró la epidemiología de la obesidad, lógicamente, pues la diabetes está ligada a la misma, y si bien las cifras de población general adulta están en ese 16-17%, es bastante terrible observar cómo las tasas de obesidad en personas entre 40 y 70 años en algunas zonas de España están próximas al 40%. Luego la gente se pregunta ¿por qué hay tanto cáncer hoy en día? Bueno, cuando se ven estos datos y se ve la asociación epidemiológica,
Entre obesidad y cáncer no hay que buscar tóxicos extraños en el agua, que los hay, o en el aire y los teléfonos móviles. Hay cosas mucho más evidentes que están bien demostradas y bien conocidas. Fijaros el mapa en el año 1961. El único país que ofrece datos es Norteamérica y estaban en un 13%. Han aumentado en un 20%. Este estudio evolutivo desde 1971 hasta 2006, en América ellos han medido obesidad y extrema obesidad, que la definen como más de 40 de índice de masa corporal, y como podéis ver, ambas están evolucionando al alza. Y de momento no se ha visto que la curva que tenga un punto de inflexión, que empiece a disminuir. Parece que de momento estamos abocados a ser cada vez más una sociedad de obesos. Pasando al cuadro clínico, las consecuencias sobre la salud que tiene esta epidemia de obesidad, pues muy rápidamente. Bueno, esto lo conocéis todos y únicamente recalcar el aumento también en nuestro país de los casos de obesidad grado 3 y de superobesidad a todos los niveles. Nosotros, sin hacer un estudio epidemiológico, lo vemos en nuestras consultas. Las consultas por obesidad extrema son cada vez más frecuentes y cada vez en edades más jóvenes. Estudios de este tipo hay muchos. Yo puse aquí este porque es uno de los primeros y está puesto en una revista de mucho prestigio. Son 4 enfermedades muy relacionadas con la obesidad y se ve la relación directa que hay entre un mayor índice de masa corporal y la mayor prevalencia de la patología. Bueno, las complicaciones son muchas. En cuanto a las endocrinometabólicas, que son las que vemos nosotros, los endocrinólogos, en las consultas, en primer lugar la diabetes tipo 2, que luego Reyes hablará mucho de ella, dislipemia, hiperuricemia gota, ovario poliquístico, etc. Y luego las comorbilidades que llevan parejas cada una de ellas. Cardiovasculares, pues también es la enfermedad vascular, hipertensión, infarto, insuficiencia cardíaca, embolia. Digestivas, litiasis biliar, hernia de hiato, y también se está hablando cada vez más de la enfermedad hepática por depósito de grasa, que está dando lugar a casos de cirrosis en una frecuencia cada vez mayor. Y cada vez más vemos nosotros en las consultas elevación de transaminasas. Antes las mandábamos mucho a las hipertransaminasemias de los obesos, las mandábamos mucho a digestivo. Y últimamente cada vez las vamos mandando menos porque nos vamos dando cuenta de que simplemente estamos ante casos de hepatitis, más o menos grave. Les hacemos una ecografía hepática y una pequeña serología y ya tenemos clasificado el cuadro. Incontinencia urinaria también, por compromiso de espacio. Respiratorias muy conocidas, hipoventilación, apnea del sueño cada vez más frecuente, cada vez hay más personas con una máquina para poder dormir en su casa, cada vez hay más matrimonios que duermen en habitaciones separadas porque deshace la convivencia, el mal sueño y los ronquidos. Complicaciones físicas, artrosis, enfermedad de disco, creadoras de gran morbilidad y de gran gasto por bajas laborales y incapacidades. Neurológicas, ácido isquémico, hipertensión intracraneal. Cutáneas, en los pliegues se producen micosis crónicas que empeoran mucho la calidad de vida y a veces nos encontramos con que los pacientes encuentran por casa una crema de corticoides y se la ponen y entonces lo hacen peor. Es un tema que no se ve mucho porque se tiene bastante oculto, pero sí que es muy frecuente. Si se hace una exploración física se ven fácilmente en los pliegues y sobre todo en los pliegues inframamarios. Psicosociales, pues también las vemos. Las más graves las tenemos que tratar en colaboración con nuestros compañeros psiquiatras y las menos graves las intentamos ir llevando nosotros. A veces también las tratamos farmacológicamente con psicotropos de fácil o de no complicada prescripción y control, como la fluoxetina y sus equivalentes. Y nos encontramos con casos de ansiedad, depresión, mezclas de ambas, fobias sociales, y siempre, desde el punto de vista social, están por debajo de las personas no obesas. Menor nivel de estudios, de ingresos, rechazo social e incluso menor tasa de matrimonio. En cuanto a las neoplásicas, fijaros que la lista es muy grande. Todos esos cánceres se han relacionado epidemiológicamente con la obesidad. Incluso de forma llamativa cosas como el melanoma, que no sabemos muy bien por qué, pero también está ahí, y leucemias. En cuanto al grado de evidencia, en este trabajo, publicado en 2011, en varones a la izquierda, esos 5 tipos de cáncer,
y en mujeres a la derecha esos 7 tipos, se considera que tienen un alto grado de evidencia de relación epidemiológica. Así que nos quedaríamos con los primeros como de alta seguridad. Como veis, incluso reduciendo la lista a los que tenemos asegurada la relación, estamos ante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entidades. El esófago, bueno, lo comentaré después, ha habido un cambio en la histopatología del escamoso al adenocarcinoma, y el adenocarcinoma es el que se relaciona con la obesidad y no se conoce bien por qué. Podemos decir que la obesidad es un factor patogénico asegurado en el 14% de los cánceres de los varones y en el 20% de los cánceres en mujeres. ¿Por qué más en mujeres? Por los estrógenos en la posmenopausia, lo veremos después. Se ha llegado incluso a analizar el aumento de frecuencia de cáncer por cada punto de incremento del índice de masa corporal. Entonces, en mujeres, por cada 5 kilogramos por metro cuadrado de índice de masa corporal, veis el riesgo relativo que, por ejemplo, en el cáncer de endometrio está casi en un 60%. Vesícula biliar también un 60%, adenocarcinoma de esófago 50%, es decir, el riesgo aumenta de una manera muy llamativa. En varones pasa algo parecido y la lista la tenéis ahí. Son las letras, están marcadas abajo la significación estadística y, como veis, pues en casi todos ellos la estadística asegura la relación, que a veces tampoco es necesario que tengamos una P de 0,5, puede valer con 0,048, pero bueno, incluso así veis que hay muchos que están muy relacionados. He puesto unas interrogaciones en el primero, porque en este trabajo los autores hablan también de los mecanismos causales, y si bien se habló de que la causa del cáncer de esófago en la obesidad es el aumento de la frecuencia de reflujo, hay varios trabajos que han concluido lo contrario, y por eso lo dejo entre interrogantes, es un tema controvertido. ¿En qué situación estamos? Pues en que la morbimortalidad derivada de la obesidad probablemente sea superior ya a la del tabaco. En parte porque la obesidad aumenta, en parte porque el tabaquismo disminuye. Pero resulta realmente terrible, sobre todo porque contra el tabaco podemos luchar, parece que estamos ganando la batalla, pero contra la obesidad de momento la tenemos perdida. ¿Qué vínculos fisiopatológicos podemos encontrar para explicar estos vínculos epidemiológicos? Bueno, hay algunos que son bastante seguros y me he limitado a citar estos. En primer lugar, hay que hablar de la hiperinsulinemia. Como sabéis, a partir del aumento de grasa visceral, bueno, hay muchos mecanismos, factor de necrosis tumoral alfa, hay muchos, pero bueno, nos vamos a quedar con el más importante, que son los ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres compiten con la glucosa como sustrato energético de las células y, por lo tanto, se produce un incremento de la insulina para compensar esta situación. Es la resistencia a la insulina típica del obeso, de la obesidad central. Además, también hay aumento de la IGF-1, del factor de crecimiento similar a la insulina. Ambas alteraciones se han relacionado con el desarrollo de tumores de colon y próstata. Aquí tenéis, por cuartiles, los grados de asociación en cuanto al aumento de péptido C con cáncer colorectal. Y se ve que aumenta hasta el cuartil 3 y, en cambio, en el cuarto parece que disminuye un poco la asociación. Desde luego hay un aumento de frecuencia importante entre el 46, el 50 o incluso, como veis abajo, en colon 88%. Sin embargo, cuando lo que asociamos es el nivel de IGF-1, el aumento es progresivo, es decir, es paulatino. En el cuarto cuartil, el incremento del riesgo es mayor, como veis allí, 2,17. También se ha asociado el hiperinsulinismo con el adenocarcinoma de próstata. Decíamos antes que es más frecuente en mujeres por el problema de los estrógenos, y así es. El exceso de estrógenos después de la posmenopausia es un factor de riesgo bien conocido de cáncer de mama y de cáncer de endometrio. De hecho, como habréis leído, y es un hecho conocido, que la terapia estrogénica de la posmenopausia para prevenir fracturas, etcétera, pasó de un boom a todo lo contrario, porque aumentaba mucho la frecuencia de cáncer, sobre todo en mujeres con historia familiar o con factores de riesgo. Hoy la terapia estrogénica se utiliza solamente en mujeres con menopausias gravemente sintomáticas y se procura no utilizarlo. El caso es que en el tejido adiposo hay una actividad enzimática de aromatización y este aumento de esta vía que tenéis marcada aquí da lugar
a una mayor síntesis de estrógeno derivada del adipocito. Así pues, bueno, ya lo dije, el exceso de estrógenos se relaciona con cáncer de mama y endometrio. Como decía antes, hay un gran aumento de adenocarcinoma de esófago en los últimos 20 años, debido al aumento en paralelo con la epidemia global de obesidad. Y su histopatología, como también mencioné antes, cambió de escamoso a adenocarcinoma. Hay ahora varios estudios que ya han concluido que el riesgo de adenocarcinoma esofágico relacionado con el índice de masa corporal es igual en sujetos con y sin reflujo. Por lo tanto, ahora mismo no podemos describir un vínculo fisiopatológico entre la obesidad y esta entidad, esta neoplasia, pero el hecho es que cada vez aumenta la frecuencia de este tipo de cáncer de esófago y está claramente ligado al padecimiento de obesidad. Otros vínculos. Bueno, pues hablaríamos de las adipoquinas, que estimulan o inhiben el crecimiento celular, y voy a citar las más conocidas. La leptina, que se hizo mucha investigación hace de 5 años para 15 años atrás aproximadamente, está muy elevada en los obesos, se eleva directamente de forma proporcional a la masa grasa y es una hormona que promueve la proliferación celular, mientras que la adiponectina, que está reducida en la obesidad, tendría una acción contraria. Así pues, se sospecha que estas hormonas producidas por los adipocitos tienen un papel patogénico en la tumorigénesis del obeso. Otros mecanismos, muy pasados por encima, el estrés oxidativo, estado inflamatorio crónico de bajo nivel y alteración de respuestas inmunes. Hay muchísima bibliografía sobre esto. Yo empecé diciendo que soy un endocrinólogo clínico y no me quiero meter porque seguramente lo iba a hacer bastante mal, pero si os queréis meter en PubMed y sacar bibliografía, hay muchísima investigación, es un tema que está bastante caliente en este momento. Aquí tenéis citadas otra vez la adiponectina y la leptina. Como veis a la derecha, en la obesidad la primera está disminuida y la segunda está aumentada. Los efectos insulinosensibilizadores son propios de la adiponectina y no de la leptina, y el riesgo cardiovascular también está relacionado de la misma forma que el cáncer. Sabemos que estar gordo aumenta el riesgo de cáncer, pero sería interesante saber si adelgazando lo disminuimos. Bien, pues esto también está estudiado. En mujeres posmenopáusicas que adelgazaron y no volvieron a engordar, las que perdieron más de 10 kilos, este es un estudio hecho en una población de enfermeras, está publicado en 2006, se ha visto que el riesgo de cáncer disminuyó, con lo cual parece que se cierra el círculo. Pero desde luego la evidencia, lo más llamativo, es la reducción de la tasa de cáncer en sujetos operados de cirugía bariátrica. Estas personas que adelgazan y desde luego no vuelven a engordar, o si lo hacen de una forma parcial, tienen drásticas reducciones de las tasas de neoplasias. Y además resulta muy llamativo que la reducción se produzca específicamente en tumores relacionados epidemiológicamente con la obesidad. Por lo tanto, como digo, el círculo se va cerrando cada vez más, la relación se va haciendo más notable. Y citar, para terminar, muy por encima, porque es un tema que va a tratar Reyes más ampliamente, solamente una pincelada en cuanto a metformina. El tratamiento con metformina se asocia en diabéticos obesos, se asocia a una menor incidencia de cáncer. Las acciones de la metformina, como sabéis, sobre todo, es una sensibilización a nivel hepático y también, en menor medida, a nivel periférico. Por lo tanto, se piensa que sería la reducción de la hiperinsulinemia compensadora la razón por la cual los sujetos tratados con metformina arrojan un riesgo de cáncer inferior a los que no la reciben. Entonces, como digo, la prevalencia de obesidad es cada vez mayor. Eso es una extrapolación artística, bueno, entre comillas, que me permití. En cuanto a la batalla perdida que tenemos contra la obesidad, parece que la cosa va a ser así. ¿Y cómo podríamos hacer para que la cosa fuera así? Pues parece bastante difícil. Pero yo, por citar solamente algo que me parece dramático, creo que tenemos que empezar a atacar esto, que es cada vez más frecuente. Yo veo en la cola del supermercado niños que les dan una bolsa de patatas fritas para que no molesten. Veo en las consultas, en las salas de espera, niños con una maquinita y con cualquier cosa que, bueno, es que los niños ya no se mueven. Están viendo la tele, están con el ordenador y están comiendo. Y cada vez hay más niños gordos, bueno, no es ninguna novedad. Y de niños gordos, adultos gordos y sociedades gordas. Me parece que ya terminé. Gracias.